noches. Buenas noches, estamos recorriendo la gran capital de Buenos Aires de noche. Pocas veces, siempre venimos de día, así que vamos a verla en versión nocturna. Estamos ahí, miren quién nos está cuidando, a Abby. A ver, ¿con quién estamos? Bien. Vamos a presentarla. Ella es una persona muy especial para nosotros que nos acompaña virtualmente en el viaje, en Abby por América, en YouTube, en Instagram, en todos lados, y pudimos combinar con ella para poder encontrarnos hoy acá. Ya habíamos tenido un montón de charlas, ya habíamos hablado un montón, pero no queríamos dejar de encontrarnos con ella y conocerla, romper esa virtualidad que a veces, bueno, nada, es lo que nos permite. Y acá la tenemos a Ale, que nos propuso ir a pasear por Buenos Aires, así que acá estamos paseando, disfrutando de la plaza, estamos en el Congreso, les voy a mostrar por acá atrás. Empezamos con los trámites para poder volver a Brasil. Bueno, al final vamos a tener que volver de avión. No queríamos despachar a Abby, pero no tenemos otra opción para volver. Así que bueno, vinimos a SENASA, que es el ente regulatorio de animales acá de Argentina, que es el que te hace el certificado internacional para poder viajar y presentar en las fronteras. Así que vine a presentar todos los papeles de Abby acá a Capital para que me den el certificado internacional y poder presentarlo el día del vuelo. Así que estamos con esos trámites, buscando vuelos baratos para volver a Sao Paulo. Por ahí viajemos separados para que nos salga más barato. Así que estamos con todo eso. Igual les vamos a contar, porque nos hicieron muchas preguntas de los papeles de las mascotas para poder viajar. Así que en este video les vamos a contar todo lo que se precisa para poder viajar con sus perritos. Antes de contarles los requisitos que nos pidieron en SENASA para Abby y toda la información que nos parece buena compartir de qué se precisa para viajar con mascotas, queremos contarles dos cosas. Primero una contarles y otra mostrarles. La primera es que los papeles de Abby salieron todo bien, así que eso quiere decir que ya estamos listos para volver al motorhome y a Brasil. Ya sacamos los vuelos, así que 11 de mayo es la vuelta. Estamos súper ansiosos, ya queremos volver al motorhome, a viajar.
ya tuvimos creo que la cuota suficiente de Buenos Aires. Sí, ya bueno, estamos hace mucho tiempo sin viajar, hoy hacíamos la cuenta, ya son unos 6 meses, así que bueno, se acabó. El 11 de mayo volvemos, resolvemos lo que haya que hacer y ya partimos, vamos de paseo por América otra vez. Y la otra es que antes también de contarles todos los requisitos y papeles para viajar con mascotas, les vamos a mostrar un paseíto corto de otro lugar muy turístico, muy creo que viene todo el mundo de afuera acá. Sí. Venimos a La Boca, señores. Acá atrás pueden ver las paredes de un conventillo. Ahí están los colores, las chapas. Ahora les vamos a mostrar un poco más, me corro. Pero esto sería un típico y tradicional conventillo de La Boca. Así que conventillo de La vamos Boca. a recorrer ahora el caminito y mostrarles un poquito de esta parte tan histórica y tan conocida de Buenos Aires, junto con la Bombonera, ¿no? Sí. Bueno, como les contábamos, estamos en La Boca. ¿Por qué se le dice La Boca a La Boca? Porque está situada frente a la boca del riachuelo, en la desembocadura con el Río de la Plata. ¿Estás de acuerdo, Ami? ¿Con la información? ¿La corroboraste? Está chequeado. Ahora sí, como les prometimos, después del paseo por La Boca, vamos a contarles de qué se tratan todos los documentos para que Abby esté pronta para viajar en avión. En realidad para que cualquier mascota, para el que tengáis mascota y quiera viajar en avión o terrestre o cruzar alguna frontera, ¿cuáles son los documentos que se precisan? Que mucha gente es de lo que más nos preguntan, ¿no? En Instagram, en YouTube. Mucho. Y nos pone contento porque eso quiere decir también que la gente se quiera animar a viajar con mascotas. Y eso es así que está buenísimo. Bueno. Este es el famoso documento, está acá en nuestras manos, que ya lo tenemos, como les contamos, ya fuimos a SENASA, que es el ente regulador acá. Correcto. Que hace el famoso CBI, que es el Certificado Veterinario Internacional, para todos los países. Cada país tiene su ente, digamos, su departamento, que es el que los hace. Entonces depende del país en el que esté cada uno, es donde hay que ir a hacer este documento. Acá en Argentina es SENASA. Y depende del país. Lo bueno es que la página de SENASA, que la vamos a dejar acá en la descripción, tiene todos los requisitos, es súper completa para toda la información que se precisa. Hay un link que lo vamos a dejar acá abajo que dice los requisitos por país. Depende del país que viajes, son los requisitos que precisa el animal, la mascota, para poder viajar. Es importante decir que para poder hacer los trámites lo mejor es ir a la fuente, no es necesario un gestor, no es necesario verlo con alguien, no tienen mayores complicaciones. Nosotros le vamos a contar el paso a paso de todo lo que hay que hacer. Sí. Y la verdad no es nada fuera de lo que uno ya hace. Si tiene a su mascota bien, vamos a decir vacuna de la rabia, perro desparasitado. Sí, son pasos bastante comunes que ya los tienen. Está bueno igual decir para mí que no hace falta a veces tener un gestor y eso, pero sabemos que también es un proceso que da muchos nervios porque siempre hay un viaje en puerta para hacer este trámite. Entonces a veces hay gente que no se anima o le da mucho miedo, le da muchos nervios, y hay personas que se dedican a hacer este trámite.
es en lo que se sienta cómodo cada uno, pero bueno, nosotros le queremos recomendar que es un trámite sencillo, que se puede autogestionar. Pero bueno, ahí está, depende de cada uno en si necesita un apoyo o no. En este caso nosotros podemos darles el apoyo desde nuestra información, de nuestra experiencia. Sí, nuestra experiencia vivida, que no siempre es igual para todos y demás, pero bueno, sobre lo que nosotros hicimos, estamos para enseñar, estamos para compartir, estamos para aprender también. Entonces, como les decíamos, para hacer este certificado veterinario internacional, uno tiene que ver cuáles son los requisitos que pide al país al que va a viajar, que normalmente son simples. Lo que solicitan son la vacuna de la rabia, la desparasitación interna y externa. Eso es lo más común que piden la mayoría de los países. Hay algunos países, o por ejemplo la Unión Europea o Uruguay, que nosotros ya hemos hecho este documento cuando arrancamos el viaje para Uruguay, que pedían 2 cosas más, que era el microchip, que le tuvimos que implantar a Abby, y el negativo de leishmaniasis, que es una enfermedad, que había que sacarle sangre y que le dé negativo. Pero la mayoría de los casos es bastante simple, y en el link que les vamos a dejar ahí van a encontrar todos los requisitos por país. Una vez que saben los requisitos, se presentan a su veterinario, si es de confianza mejor, si no cualquier veterinario matriculado puede hacerles los documentos. Le llevan la listita de los requisitos que le pide el país y ahí va a ser un certificado de buena salud, un certificado de desparasitación externa e interna, un certificado de que tienen las vacunas al día con todos los troquelados, ¿no?, de cada vacuna. Y con eso, ahí nosotros hicimos siempre para guiarnos ítem por ítem junto con el veterinario. Bueno, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro. Le va a pedir algunas fechas que van a ser previas al turno de Senasa, que tienen que estar dentro de los 10 o 15 días. Eso va a estar todo explicado igual en el link de Senasa por el país al que vayan. Ahí en Senasa entran a la página, que también vamos a dejar el link. Tienen que completar todos los datos, hacen una autogestión, crear una cuenta y les va a pedir todos los datos del propietario con el que va a viajar y todos los datos de la mascota. Completan todo eso y ahí les va a tirar para poder elegir el turno. Nosotros en este caso usamos la sucursal de Capital para ir a poder presentar todo. Fuimos con el turno, presentamos todos los documentos y ahí, estando todo bien, ellos te expenden este certificado, que es el CBI, el famoso CBI, que es el certificado que dura 60 días para presentarlo en la frontera. Nosotros ahora vamos a ir en avión a Brasil, entonces necesitan uno que es del Mercosur. Entonces la chica ya nos dijo, lo vamos a presentar para subir al avión ahora, y cuando entremos a Brasil nos van a pedir el original y ellos ahí se van a quedar en el original. Y con eso ahí podría entrar perfecto. Entonces después, cuando viajamos hacia otras fronteras, por ejemplo cuando salgamos de Brasil hacia Paraguay o hacia Bolivia, tendríamos que ir al Senasa del país, en este caso sería el de Brasil, y hacer este mismo documento para presentar la frontera hacia el otro país. ¿Vos qué opinas, Abby? ¿Estás de acuerdo con todo esto? Y esto también ¿Dana o no está mintiendo? quiere decir que estamos ansiosos porque ya tenemos todo listo, solo nos falta ahora conseguirle el canil a Abby para poder viajar. Creo que es así sencillo, bastante sencillo, así que no pierdan el miedo de viajar con las mascotas, que es bastante sencillo y autogestionable, así que pulgar arriba.